mira a ver si sale o no. Pero yo voy a apagar aquí para que no nos entretengamos, porque entonces me miran a mí a través de la pantalla. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar entonces dando el estudio de la palabra del Señor en esta tarde, gloria al Señor, y vamos a estar mirando en el libro de Hechos. Amén, en el capítulo 19. Amén, bendito el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. Y espero que tengamos, ¿sí? Amén, bendito el nombre del Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Y vamos entonces de esa manera. Entramos al estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Libro de los Hechos. Voy a aprender aquí. Capítulo 19, versículo 23 al 27. Amén. Hechos 19, 23. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre. Capítulo 19, del 23 al 27, si no estoy mal. Vamos a leer unos cortos versículos. Gloria a Dios. Lo que dice la palabra del Señor en esta tarde. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por permitirnos el estudio de tu palabra, leer tu palabra, meditar en ella, escudriñarla y aprender de ella, Señor. Porque tu palabra dice que nadie le dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos seremos enseñados por el Señor, Señor. Y queremos pedirte que tú nos enseñes en esta tarde cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos dicho que el mensaje está basado en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 27. Y el título del mensaje en esta tarde es el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver qué es lo que dice. Encontramos que debido al mensaje que el apóstol Pablo había estado predicando allá en Éfeso, en la provincia de Asia, había habido un disturbio, dice, que no pequeño. Era un disturbio, dice, no pequeño. O sea que si no era pequeño, era grande. Fue un gran disturbio. Si dice que no pequeño es porque fue grande. Y vemos como un hombre, un platero llamado Demetrio, entonces empieza a reunir a la gente para decirle: miren lo que está pasando con este hombre. Este hombre está diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, y se viene el alboroto. Vamos a ver lo que decimos. Entonces, el mensaje del Evangelio, vamos a tocar 4 temas, 4 puntos. Y el primer punto del mensaje del Evangelio es: el mensaje del Evangelio alborota el avispero. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos lo que es un avispero y lo que es alborotar el avispero. Cuando una persona está en el campo, más que todo, sobre todo en el campo, y hay un avispero, si tú empiezas a mandarle piedra al avispero, entonces las avispas se van a alborotar, te van a perseguir y te van a querer picar, te van a querer maltratar. O si lo haces con un palo, con lo que sea, cualquier cosa que tú molestes un avispero, el avispero se alborota. Entonces entendemos de esta misma manera que el mensaje del Evangelio alborota el avispero. ¿Qué pasaba en Éfeso? En Éfeso, la gente de Éfeso, los gentiles en Éfeso, la gente estaban muy tranquilos
porque allá nadie venía a molestarles ni a decirles nada a ellos acerca de su religión, de su fe, de sus creencias, y ellos adoraban a una diosa llamada Diana de los Efesios. Ellos la adoraban, decían que la imagen de diosa había venido de Júpiter, y entonces ellos adoraban esa imagen. Ahora, aquí está diciendo en el versículo 23 dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Aquí estamos viendo que la palabra el camino, volvemos una vez más, está en mayúscula, o sea que este disturbio que se formó allí en la ciudad de Éfeso fue por causa del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Yahshua HaMashiach, porque Él es el camino. Ellos estaban predicando acerca del camino. Y es interesante que normalmente pues alguien piensa que porque Jesús no habló de la idolatría, no habló en contra de la idolatría, no habló en contra del homosexualismo, no habló en contra del adulterio, no, entonces es porque Jesús estaba aprobando esto. Y no es cierto. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, no habló directamente acerca de este punto, nunca dice que lo haya aprobado. Es más, el Señor dice que ni una jota ni una tilde de la ley perecerá hasta que todo esto se haya cumplido. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vino a enseñarnos a nosotros a guardar la Torá, a conocer la Torá, a entender la Torá y a practicar la Torá. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Primeramente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús dice, la salvación viene de los judíos, no es de los judíos. Jesús nunca dijo que la salvación es de los judíos. Jesús nunca dijo que la salvación era para los judíos. Jesús nunca dijo que la salvación pertenecía a los judíos, sino que Él dice, Yahshua Mashiach dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque en Israel, Dios escogió a Abraham, escogió a Isaac y a Jacob para, a través de ellos, llevarles el mensaje de la palabra de salvación para que ellos trajeran este mensaje, y a través de ellos vino la promesa que nacería el Mesías, el Cristo, el que habría de darle libertad no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Entonces la salvación viene de ellos. Por eso Yahshua nace en medio del pueblo judío. Yahshua no podía nacer de los árabes, no podía nacer de los egipcios, no podía nacer, él tenía que venir a través del linaje de David. Era la promesa, era lo que había dicho el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es el Dios nuestro. Es el mismo Dios, el mismo ayer, el mismo hoy por siempre. Entonces viene Pablo y está predicando el Evangelio y seguramente les está diciendo, miren, arrepiéntanse de su idolatría, porque no son dioses los que se hacen con las manos de los hombres. Ya lo había pasado cuando estuvo en Atenas, cuando su espíritu se enardecía, cuando veía a la ciudad entregada a la idolatría. Él no podía soportarlo. Nosotros como creyentes en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, como creyentes en la palabra escrita, la Torá, el Tanakh o la Santa Biblia, como la conocemos, nosotros no podemos aceptar este tipo de prácticas pecaminosas por cuanto Dios las condena. Y si Dios las condena, nosotros debemos condenarlas también. Ahora, dice que el mensaje del Evangelio alborota el avispero. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a predicarle a las personas acerca del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y decirle que no son dioses los que son hechas con manos de hombres, o que no es Dios los que otras religiones practican o predican, lo más seguro es que la gente se vaya a levantar contra ti y vaya a querer destruirte o callarte o hacer algo para que tú no hables más acerca del Evangelio. Decir que Jesús es Dios hecho carne, decir que Jesús es el único camino para llegar a Dios el Padre y que no hay otro,
camino para llegar a Él es poner a muchas religiones, tanto pseudocristianas o abrahámicas o hinduistas o budistas, en contra de nosotros. A ellos no les importa si tú crees que Jesús es el Señor. A ellos no les importa, a muchos de ellos, que tú prediques tu evangelio. A los que creen en el evangelio. Lo que a ellos les molesta es que tú les digas que los dioses de ellos no son Dios. Ese es el problema. Cuando tú le dices, mira, esos dioses o esos muñecos o esa religión que tú sigues no es Dios, entonces ellos se enfurecen. Nosotros como cristianos, seguidores de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, si alguien a mí me viene a decir que Jesucristo no es Dios, lo siento por ellos, pero no me voy a poner a enojar contra ellos. Dios un día les llamará cuentas por su camino. Mía es la venganza, es el Señor, yo daré el pago. Pero aquí pasó esto, y esto fue lo que pasó. Mira lo que dice allí, gloria a Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 4, del 1 al 3, Nehemías se fue a construir el templo de Jerusalén, a levantar la ciudad otra vez, la ciudad de Jerusalén. Y cuando él está levantando, porque el rey, Ciro, rey de Persia, le dio la autorización y lo mandó para allá, y en el tiempo también de Artajerjes, no me acuerdo bien. Entonces cuando él va a construir, viene un hombre, un árabe, llamado Sanballat, y cuando ve que ellos están construyendo la ciudad de Jerusalén, se enoja. Se enoja porque están levantando la ciudad santa. Se enoja porque están levantando santidad. Se enoja porque están adorando al Dios vivo y verdadero. Y cuando una persona adora al Dios vivo y verdadero, el enemigo no quiere dejarte que lo adores. Y aquí pasa esto. Dice, cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro. Es que hay que edificar el muro. Porque cuando tú tienes el muro bien edificado, no hay enemigo que se te meta. No hay enemigo que se te entre, no hay enemigo que penetre dentro de tu ciudad amurallada, porque está amurallada. Y dice, se enojó y se enfureció, no solamente se enoja, sino que se enfurece en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mira esto. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se ve que los judíos no son muy fornidos, o no lo eran, o por lo menos ellos lo tenían en baja estima, los judíos. Se habían estado cautivos y ahora dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, y si hubiera una zorra, lo derribará. Cuando viene Tobías y ve que Nehemías y el pueblo de Israel están levantando el muro, están levantando la gloria de Dios, porque al levantar el muro, al construir a Jerusalén, estaban levantando la gloria de Dios. Estaban diciéndole, Señor, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, y toda la adoración te pertenece a ti, el único Dios verdadero. Y entonces cuando tú empiezas a decirle que el único Dios verdadero se llama Yahweh, que es Yahshua HaMashiach, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, entonces el enemigo se enoja. El enemigo se enfurece en gran manera, de tal manera que va a venir aquí y te va a querer bajar el ánimo, te va a querer desanimar, no va a querer dejarte que tú edifiques. Y nosotros somos llamados a edificar. El enemigo siempre te atacará. El enemigo siempre nos atacará, porque él lo que más le preocupa es que nosotros edifiquemos. Es que nosotros nos levantemos. Es que nosotros construyamos una muralla.
contra el turbión, contra el enemigo. Pero ahí está. Cuando tú predicas el mensaje del Evangelio alborota la avispero. El enemigo se va a enojar. El enemigo te va a callar. El enemigo te va a querer callar, te va a querer hacer cesar la obra. Pero si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está con nosotros que el que está con ellos. Nosotros tenemos que construir, tenemos que edificar, tenemos que levantar, tenemos que adorar y no nos podemos callar. Amén. Ahora, el segundo punto, el mensaje del Evangelio, mira esto, revela el negocio religioso. El mensaje del Evangelio revela el negocio religioso. Esto es profundo. Mira lo que sigue diciendo, versículos 24 y 25. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Cuando yo tomo la religión como un negocio lucrativo, es que la religión es un negocio lucrativo si lo sabemos usar como negocio. Hoy por hoy, las llamadas iglesias cristianas evangélicas, estas gigantescas iglesias que manipulan a las personas que se congregan, están tomando la iglesia, están tomando la religión como un negocio lucrativo. Ellos lo ven como un negocio y estoy seguro que ellos antes de empezar este negocio hicieron un curso de administración de empresas. Ellos sabían y ellos saben que el mejor negocio es el negocio de la fe. ¿Por qué? Porque ellos saben que si van a ti y conociendo tus necesidades, tus dificultades, tus problemas, entonces ellos te pueden vender una pseudo solución a tus problemas. El primer vendedor que hubo, decía un pastor por ahí, dice, el primer vendedor que hubo desde el tiempo de la creación se llama Satanás. Esta gente te vende lo que tú no necesitas para quitarte a ti lo que realmente es valioso. Te están vendiendo a ti indulgencias, te venden a ti sanidad, te venden a ti prosperidad, te venden a ti tantas cosas, te venden magia, te venden brujería, te venden hechicería en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos vienen y te venden lo que tú no necesitas, que es lo que nosotros creemos que necesitamos. Nosotros creemos que necesitamos dinero para ser felices. Creemos que para tener salvación, dando una buena cuota de dinero, vamos a tener una salvación porque estos ungidos, estos apóstoles, estos profetas, estos querubines, te están ofreciendo a ti el cielo y la tierra por un costo muy razonable. Satanás viene y le dice a Eva, con que Dios ha dicho. ¿Ah? Eso dice Dios. Pues lo que Dios te ofrece a ti no tiene valor a lo que yo te ofrezco, porque lo que Dios no quiere, según Satanás, es que tú seas igual a Él. Pero, si tú te comes esta frutica, Dios sabe que en el momento que tú te comas la frutica, tus ojos serán abiertos y serás igual a Él. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos no quisiéramos ser igual a Dios? Que nos miraran como a dioses, que nos reverenciaran como a dioses, que se postraran delante de nosotros y nos dijeran, ustedes son dioses.
Jesús lo dijo, Yahshua lo dijo. Vosotros sois dioses, porque vosotros decís nosotros somos dioses, y Dios dice vosotros sois dioses, mas como dioses, como a dioses, os destruirá mi mano. Tener cuidado. El mensaje del Evangelio está revelando el negocio religioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estas personas que van donde estos supuestos apóstoles, donde estos supuestos profetas, donde estos supuestos ungidos, querubines o como los se quieran llamar, o aún sacerdotes o maestros o misioneros o enviados por Alá o por Buda o por quien sean? ¿Qué pasa cuando estas personas van allá, van buscando algo que les satisfaga a ellos, no espiritualmente, sino que les satisfaga a ellos algo que sea emocionalmente o físicamente? ¿Por qué? Porque cuando yo les ofrezco algo, estoy tocando las emociones, estoy manipulando las emociones. Y el Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel, las veces que fue en cautividad, el tiempo que fue llevado a casi al exterminio, le pasó por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Lo mismo que los muchos pseudocristianos, que siguen a pseudoapóstoles, o que siguen a pseudos profetas, o que siguen a pseudos querubines. Los siguen y creen que lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Entonces ellos le dicen, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque lo enseña una persona que toma la palabra de Dios como un negocio lucrativo. Toma la palabra, tergiversa la palabra y entonces capta la atención del oyente. La Biblia dice que en los posteriores tiempos, dice el apóstol Pablo, que algunos apostatarían de la fe, o sea, se apartarían de la fe escuchando a espíritus de demonios, porque teniendo comezón de oír, se amontonarían profetas o maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es lo que yo quiero oír, ¿cierto? Si yo soy homosexual, yo quiero oír que Dios aprueba la homosexualidad. Si yo soy homosexual y voy donde un sacerdote, o voy donde un pastor, o voy donde un apóstol, para que él me hable y me case, me pueda yo casar con el otro hombre con el cual estoy viviendo, entonces ese es el evangelio que a mí me conviene. Si ejerzo la prostitución, si soy drogadicto o soy borracho, entonces voy a buscar el mensaje que me conviene, que no me va a mí a decir que lo que hago es malo. Voy con tal de que siempre, mire, porque estos pseudoapóstoles, estos pseudomaestros, estos pseudoprofetas no te hablarán a ti nunca de pecado. No te dirán a ti, arrepiéntete, cree en el evangelio y vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. No. Con tal de que tú siembres, con tal de que tú pagues, con tal de que tú des, todo está bien. Pero ¿qué pasa? El mensaje del evangelio revela el negocio religioso. Cuando un verdadero cristiano tiene conocimiento de la palabra de Dios, no se va a dejar manipular por el mensaje de una persona. Yo voy a creer lo que la Biblia dice. No voy a creer lo que el profeta dice. No voy a creer lo que el apóstol dice. No voy a creer lo que el maestro dice, lo que el pastor dice, si la palabra de Dios no lo dice. Yo no puedo coger el texto, sacarlo del contexto y formar mi pretexto. El texto tiene que ir con el contexto. Y no solamente, o sea, no es el contexto solamente cercano, sino también el contexto lejano. Todo lo que la palabra de Dios está diciendo referente a lo que se está enseñando. Entonces, decimos que el mensaje del evangelio revela el negocio religioso. ¿Ven lo que dice el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach?
allí en Mateo 21, 12 y 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, en el templo de Elohim, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Viene Yahshua al templo de Elohim, al gran templo que había construido el rey Herodes, para que los judíos adoraran y glorificaran al Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, al único y santo Dios, y va y entra y echa fuera a los que vendían y compraban en el templo. Ahora, ¿pero qué estaban haciendo esta gente? Nada malo. Compraban y vendían. Estaban simplemente vendiendo los animales para el sacrificio. ¿Qué hacían de malo? Si yo que era pobre y no podía ofrecer un cordero, iba y compraba un par de palomas o un par de tórtolas y las ofrecía en sacrificio por el pecado o por la purificación. No era nada malo. Yo necesitaba las palomas, pues fácil, voy al templo y las compro. O soy una persona pudiente, tengo dinero suficiente, voy al templo y compro un cordero sin mancha, sin ningún hueso quebrado, perfecto. Y o si llevaba el mío y me decían que ese tenía un defecto, simplemente iba y pagaba una módica suma y cambiaba el cordero. Le doy mi cordero defectuoso, supuestamente por el sacerdote dice no tiene defectuoso, lo cambio, me dan uno bueno, y el que coge el defectuoso después lo venden por bueno. ¿Cierto? Entonces cobran por el defectuoso. Me dan uno que según ellos es bueno, que no sé cuántas veces habían cambiado ese cordero por otro. ¿Cierto? Porque aquí era el negocio. El negocio tú lo llevabas para ti, ya lo habías examinado, había estado contigo 4 días, lo habías mirado, habías dicho que estaba bueno, que no tenía defecto, que no tenía ningún hueso roto, se lo llevas y el sacerdote dice que tiene un defecto. Entonces llévaselo allá al cambista y el cambista te lo cambia por uno nuevo con una módica suma de dinero. Ese era el negocio religioso. El negocio religioso del tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba en el cambio de la moneda romana por la moneda del templo. Había que cambiar la moneda que yo tenía por la moneda del templo, que era diferente a las demás monedas. Cambiaba el cordero defectuoso por uno bueno, compraba las palomas y hacía el negocio. Hoy por hoy el negocio ya no es comprar ni vender palomas, ni cambiar corderos, ni cambiar monedas. El negocio hoy en día, el negocio religioso es vender sanidad, vender salvación, vender lo que yo puedo, vender riquezas, vender prosperidad, porque si tú quieres prosperar, entonces siembra, y entre más siembra, más prospera. Pero cuando yo empiezo a predicar el mensaje del Evangelio, entonces el mensaje del Evangelio me dice, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrón mina ni hurta. Porque nuestro tesoro es un tesoro espiritual. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Buscad primeramente las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todas estas porquerías que te ofrece el mundo te vendrán por añadidura, porque si las necesitas, Dios te las va a dar. Sin que necesitas ir a pedirle a Satanás, ni pedirle al negociante religioso. Entonces, el mensaje del Evangelio, mira esto, el mensaje del Evangelio revela el negocio religioso. Alborota el avispero y revela el negocio religioso. El tercer punto, el mensaje del Evangelio condena la idolatría. El mensaje del Evangelio condena la idolatría. Mira lo que sigue diciendo, versículo 26. Dice, pero veis que y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Ah? ¿Qué tal este Pablo?
Viene a decirle a la gente que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre decirle que la Virgen del cobre no es la reina del cielo? O decirle que la Virgen esta de ¿cómo es que llama? La guadalupana no es la reina del cielo. ¿Cómo se le ocurre? Este Pablo está loco. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre decirle que San Isidro no quita, no quita el agua y pone el sol? O como sea. ¿Cómo van a decir eso, que Santo Tomás no hace aquello? O que San Lázaro, o que San Fulano, o que San Sutano. ¿Cómo se le ocurre a Pablo decir que todas estas imágenes no tienen poder? Que el Cristo que está allá en la iglesia, allá, el muñeco ese, no es el Cristo. Una blasfemia de Pablo. Decirle que ese muñeco no es Cristo. Váyaselo a alguien, a uno de ellos. Decirle, vea, ese muñeco no es Cristo, es un muñeco. ¿Ah? O vaya y dígale, vamos un poquito más allá, a los musulmanes, que Alá no es Dios. No, es que Alá no le tiene imagen. Alá no le tiene imagen. ¿Sabes quién es Alá? Mire, voy a ir un poquito allá. Cuando Mahoma viene y se da cuenta, él escucha, ya hemos hablado de eso, las historias del judaísmo y las historias del catolicismo romano, y entonces él llega y se da cuenta de cómo enseñan, según el judaísmo, que Isaac es el que Dios escogió para darle la promesa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Ismael? ¿Acaso Ismael no es descendiente de Abraham? Claro que sí. Isaac descendiente de Abraham según la promesa, Ismael descendiente de Abraham según la carne. Cuando Abraham echa fuera la sierva egipcia, con su hijo Ismael, el hijo de la sierva egipcia no conoció al Dios de Abraham, sino a los dioses de los egipcios. Todos los dioses. ¿Por qué? Porque la sierva era egipcia. Entonces los dioses que tenía la sierva, esos son los que le enseñó a Ismael. Y por eso el pueblo árabe vino a tener muchos dioses. Cuando aparece Mahoma y se da cuenta que es Isaac, dice, ay no, hay que hacer algo rapidito. Entonces vamos a buscar a uno de los muchos dioses que tienen los árabes y vamos a escoger uno como el único Dios verdadero y el Dios de Abraham. Entonces escoge a uno, a su parecer, que se llama Aloha, que es el Dios Luna. El Dios Luna. Entonces si le tenemos imagen al Dios del Islam. Una luna creciente. Cualquier lugar donde tú vayas, donde haya una mezquita, va a haber la imagen de una luna creciente. Cualquier país que sea musulmán y que se declaren musulmanes, su bandera tendrá una luna creciente. ¿Por qué? Porque es la que identifica al Dios que ellos adoran, que se llama Alá. ¿Cuántos dioses tenía Abraham? Uno solo. ¿Cuántos dioses conocieron los hijos de Abraham y Sara que anduvieron con Abraham y Sara todo el tiempo? Uno. ¿Cuántos dioses conocieron los hijos de Jacob? Uno. ¿Qué imagen le tenían ellos al Dios de Abraham? Ninguna. Ninguna. Y viene Mahoma y le dice, Alá es el Dios de Abraham. Alá, con todo respeto que se merecen los musulmanes, no es el Dios de Abraham. Porque si Alá fuera el Dios de Abraham, las
palabras del Dios de Abraham hablaría. Y no podría contradecir la palabra escrita, la Torá, el Taná, no lo podría contradecir porque es el mismo Dios. Y Dios dice, yo, Yahweh, no cambio. Ahora, el budismo, los dioses de la India, Vishnu, Shiva, Krishna, todos esos no son dioses. Los dioses del catolicismo no son dioses. Si tú crees en un Cristo crucificado, en un muñeco y lo adoras, tengo un problema, tengo que decirte, tienes un problema muy grande, estás adorando lo que no es Dios. La iglesia romana que conoció, de la cual Mahoma escuchó las historias de los cristianos, no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no la conocieron. Conocían el libro que predicaban los cristianos y por eso lo adoptaron. Lo cogieron y le metieron todos sus dioses al catolicismo y dijeron que era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que tengan ídolos, mientras que tengan muñecos, mientras que adoren imágenes, están por fuera. Por más de que digan que creen en Jesucristo, por más de que lean la palabra de Dios, por más de que hablen de la palabra de Dios, hasta que ellos no arrojen sus muñecos fuera, estarán por fuera del reino de los cielos. Mira lo que dice, el mensaje del Evangelio condena la idolatría. Salmo 115, versículo 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y termina diciendo, versículo 8, dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El salmista comienza diciendo, no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Pero es que la moneda no tiene, ¿cómo así? Que plata y oro, pero que nosotros no estamos, dirán los apóstoles, los profetas, los querubines, falsos apóstoles de Cristo dirán, nosotros no tenemos ídolos en nuestras iglesias, en nuestros templos. Están llenos de ídolos, porque su mirada está en el ídolo del dinero. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. El que ama el dinero es idólatra. Una cosa es necesitar el dinero, otra cosa es amar al dinero. El amor al dinero es idolatría. No importa qué tan cristiano te llames. El amor del dinero es idolatría. No importa qué tan judío seas. Si amas el dinero, estás en idolatría. No importa qué tan, lo que sea, qué religión tengas. El amor al dinero es idolatría. Ahora, el mensaje del Evangelio condena la idolatría. No solamente a los muñecos que tienen ojos, manos y narices, sino aquella idolatría que tiene que ser, que adora una imagen, sea cual fuera. El cristianismo, el verdadero cristianismo no se identifica con un crucifijo. El verdadero cristianismo no es que si yo llevo un crucifijo o tengo un crucifijo en la casa, eso no me identifica. El verdadero cristiano se identifica con la palabra de Dios. No es un pececito. Hay cristianos que les da miedo ponerle en el carro porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y prefieren poner un pececito. Un pececito. Y ya con ese pececito dicen que son cristianos. Que porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la iglesia primitiva, se identificaron con un pez. En griego eso tiene mucho significado. Pero hoy por hoy, nosotros como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que identificarnos con la palabra. No es una imagen la que me identifica, es la palabra. ¿Cómo hablo? ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? Entonces, el mensaje del Evangelio condena la idolatría. Hay que tener cuidado a quién estoy hablando. Entonces,
el último punto, el cuarto punto creo que es cierto, dice, el mensaje del Evangelio denuncia el negocio religioso. Ya dijimos que lo revela, ¿no? O sea, ahora lo denuncia. El mensaje del Evangelio denuncia. O sea, no solamente va y lo muestra, sino que lo denuncia también. Mira lo que dice la palabra del Señor, sigue diciendo, versículo 27, dice, y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Oiga, la diosa Diana la venera toda Asia y el mundo entero. Ay, ay, ay. Había una imagen de una diosa conocida como la reina del cielo. Sí, mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y existía. Y era una mujer con un manto, creo que era un manto púrpura, no lo sé, pero era una mujer que tenía un niño en los brazos y una corona de estrellas en la cabeza. Y se llamaba la diosa del cielo. Hoy hay una por ahí, no sé si será la misma. Y la llaman la Virgen María. Y la venera Asia y el mundo entero. La religión llamada, de las religiones llamadas abrahámicas, las religiones abrahámicas son la judía, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Son llamadas religiones abrahámicas porque esa religión abrahámica son los descendientes supuestamente de Abraham. Ahora, aquí estamos hablando, el catolicismo romano está contada entre las religiones abrahámicas, porque supuestamente son cristianos. Pero ellos es la religión más grande del mundo, aún mayor que el Islam. Es la religión. Los católicos, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la religión más grande del mundo. De tal manera que tienen un Estado, tienen un gobernante, tienen el Estado Vaticano y tienen un rey que los gobierna. En este momento, el rey que los gobierna se llama Francisco. Él es un jefe de Estado y va a las naciones como jefe de Estado. Y sus ciudadanos no solamente son los que nacieron en Roma, sino todo aquel que se denomina católico, apostólico y romano. Pertenece al Estado Vaticano. Y le debe adoración, le debe pleitesía, le debe honra al que ellos llaman el Papa. ¿Es él? Y ellos tienen una diosa que la llaman la Virgen María. La Virgen María no está en una imagen, como el Señor Jesucristo tampoco lo está. María no vino para ser adorada. María nació como mujer, como un vaso utilizado por Dios para que naciera su hijo, para que el Dios se hiciera carne y naciera entre los hombres. La Biblia no es mariacéntrica, es cristocéntrica. No, María no tiene poder para mediar por ti. Ah, no, es que ella es corredentora con Cristo. Mentiras del diablo. María no murió por ti. María no murió ni resucitó por ti. María no sufrió lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por ti. María no pagó el precio que pagó en nuestro Señor Jesucristo. Ah, no, pero es que si tú eres amigo amigo del presidente, o quieres ir a visitar al presidente de una nación, de pronto no te queda fácil llegar al presidente porque no eres amigo, pero eres amigo de la mamá del presidente, entonces vas donde la mamá del presidente, le dices, mamá del presidente, llévame donde el presidente porque quiero hablar con el presidente. Entonces la mamá, como es la mamá, entonces ya, tú no necesitas de María, porque tú no necesitas ser amigo de María, tú necesitas ser hijo de Dios.
o hija de Dios. Si eres o hija de Dios por la fe en Jesucristo, ya tienes entrada al lugar santísimo a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo Yeshua HaMashiach. Ya entraste. Pero aquí viene. Entonces el mensaje del Evangelio empieza a denunciar el negocio religioso. ¡Ay, cuidado! Mire, no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora se desacredita. El mensaje del Evangelio desacredita el negocio religioso. ¿Qué problema? ¿Qué problema con los evangélicos? Lo llaman los evangélicos. ¿Por qué lo llaman los evangélicos? Porque predican el Evangelio. Supongo yo que por eso lo llaman Evangelio. Porque ellos predican el Evangelio. Lo llaman cristianos porque son seguidores de Jesucristo. Cristiano se le llama cristiano a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo Yeshua HaMashiach. Y evangélico porque predica el Evangelio. ¿Qué problema con esa gente? ¿Por qué? Porque están predicando que no son dioses hechos con las manos de los hombres. Están predicando que los dioses que nosotros enseñamos no son dioses. Entonces, ¿qué pasa? Hay que destruirlos. Hay que acabarlos. Porque nos siguen a nuestros dioses. Ahora, estamos denunciando a través, no nosotros, tú no denuncias nada. El mensaje del Evangelio denuncia. Porque cuando yo predico el Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo negocio religioso se va para el suelo. Denuncia. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ya con esto terminamos. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ah? ¿Sabes lo que es un prosélito? Un convertido. Mire, tienen las llaves del cielo, porque aquí está la llave del cielo, esta es la puerta, esta es la que abre. Dice, porque cerráis el reino de los cielos, tienen conocimiento de la palabra y no la predican. Predican lo que les conviene. Entonces, ellos no entran, están por fuera, ya olvídese. Una persona que predica su propio evangelio ya se quedó por fuera. Una persona que no predica que hay que arrepentirse de los pecados y que hay que volverse a Jesucristo y que hay que cambiar de vida está por fuera. Una persona que no predica que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él, está por fuera. Por más que lea la Biblia, por más que ore, por más que tumbe gente y por más que haga cosas extraordinarias, está por fuera. Y no entra. No entra. Pero como no entra, tampoco quiere que los demás entren. Hay uno que dice, yo le he dicho al Señor Jesucristo, Señor Jesús, no vengas todavía. ¿Por qué, Señor Jesús? Hay mucha gente que está predicando que vienes y ya que quieren abandonar el barco. Solo las ratas abandonan el barco. Así habla el argentino. No, que solamente las ratas abandonan el barco. Es que esto no es un barco. Nosotros no estamos queriendo abandonar el barco. Nosotros queremos que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero si la Biblia dice que el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, yo tengo que decir, ven Señor Jesús. Si la Biblia me lo dice, la Biblia me dice, mire lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, si no estoy mal, gloria a Dios, a ver si lo encuentro. Mira, 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa, el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, y la esposa es la iglesia, el Espíritu que habita en la iglesia, y la esposa dicen, ven. Ay, ven. No está diciendo quédate allá, ¿cierto?
Y el que oye diga, ven. Y el que quiere ser, venga. Y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Y luego dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El que dice vengo en breve es el Señor Jesús. Y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Un cristiano que no quiera que Jesucristo venga es porque le tiene miedo a la segunda venida de Cristo. Porque sabe que se va a quedar. ¿Sabe que se va a quedar? ¿Sabe lo que le pasa al señor Goebbels? El señor Goebbels dice que no venga. Que no quiere que el Señor venga porque las ratas van a abandonar el barco. Toca decirle al Señor Goebbels, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Porque cuando el Señor Jesús venga se va a quedar. ¿Por qué? Porque tiene las llaves, tiene la palabra de Dios, tiene conocimiento, pero no entra. Y al que quiere entrar se lo impide. Es que Dios no va a decir nada en mi iglesia. Si no me lo pide a mí primero, me pide permiso a mí primero. ¿Ah? Eso llama soberbia. Porque Dios hace en la iglesia lo que Él quiere porque Él es soberano. Pero si la iglesia es del señor Goebbels, entonces el señor Goebbels, aunque no quiera, el Señor no necesita pedirle permiso al señor Goebbels. Nada. ¿Por qué? Porque Él predica su evangelio. ¡Ay, qué palabras tan preciosas las de adelante! Me dicen que soy un payaso. No, tú no eres un payaso. Porque un payaso no anda engañando a la gente. Ojalá fuera un payaso. Ojalá fuera un payaso. Alguien decía que este hombre, cuando le llaman payaso, está desacreditando el trabajo de los payasos. Porque los payasos son muy honestos para andar robando. Pero él no quiere. Él no quiere porque dice que los que quieren abandonar el barco somos ratas. Estoy pidiendo al Señor Jesús que venga. ¿Sabes por qué? Porque mientras que yo esté en el cuerpo, tengo peligro. Porque mi cuerpo, esta carne pide. Y yo estoy batallando contra esta carne para no darle a la carne lo que me está pidiendo. Para obedecer lo que el Espíritu Santo me dice. Entonces, en la puerta, no entran ni dejan entrar. Y dice, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como protestos hacéis largas oraciones. Eso le echamos la culpa a la Iglesia Católica, que hace tiempos hacían misas por indulgencia y las siguen haciendo. Vamos a orar por el descanso del hermano fulano, de la hermana sutana, para que le dé el Señor el descanso eterno. Dicen que había una mujer que tenía que tu esposo murió y la mujer iba y pedía, pagaba por misas para que su esposo saliera del purgatorio. Y pague, y ya no le quedaba sino el ranchito, su casita. Y va y le dice, padre, ¿cuánto le falta a mi esposo para que salga del purgatorio? Y el hombre le dijo, le falta una patica. Le dice, ¿cuál? ¿La derecha o la izquierda? Y el curita se pone a pensar y dijo, la izquierda. Dijo, Señor, gracias, se salvó mi rancho. Digo, ¿por qué? Digo, porque la izquierda era de palo, que se queme. ¿Cierto? Ahora, eso no solamente eso lo echamos solamente el agua sucia a la Iglesia Católica, que es la que hay que pagarle indulgencias para sacar el alma del purgatorio. Pero estos apóstoles y estos que venden sus sanidades y que venden el agua, el agua, todo esto, pare de sufrir, y entre unos los de pare de sufrir que le venden el agua, le venden la rosa, le lavan las manos para que se le vayan las deudas. Yo le digo, ¿cómo es que no venden una puerta? Carguen con una puerta porque Jesucristo es la puerta. Pero todo. Y otros cristianos que te venden siempre. Pague. No hay gracia gratuita, dice el señor Cash Luna. Cuando la gracia es gratuita. Pero todos lo siguen. ¿Cuántos millones de gente no siguen esta gente? Que hacen negocio con el mensaje del Evangelio. Por eso el verdadero mensaje del Evangelio denuncia el negocio religioso.
Yo lo denuncio, no yo, la palabra. La palabra. Si a mí me ven haciendo negocio, que la palabra me juzgue y me acuse. Porque es la palabra. Si alguien se siente aludido por esto, es porque es la palabra la que le habla. Luego dice el Señor, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un convertido, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Este es el tiempo del Ecuador, el tiempo de Venezuela, el tiempo de no sé qué, el tiempo de no sé cuándo, el tiempo. Y entonces, y va y la gente le cree. ¡Ay, es que lo dijo el apóstol Maldonado! Yo le creo. Y la gente va siguiendo a Maldonado, y viene Maldonado y le dice, cuando empieces a trabajar me traes tu primer sueldo aquí, porque me trae las primicias, eso me pertenece a mí. Si quieres que Dios te prospere, me lo traes. Sacando el texto fuera del contexto. Negociantes, negociantes. No se hable de la profeta Ana Méndez. Que te dice, háblale al dinero, háblale, porque el dinero te habla. Porque es el Dios de ella. Y según ella, el Dios de ella le trajo le reveló un nuevo apocalipsis. Según el Dios de ella la llevó allá hasta los tiempos de Jesús. Según el Dios de ella, el Espíritu de Jesús entró en el cuerpo de ella. Y la gente le cree. ¿Sabe por qué? Porque desconocen el mensaje del Evangelio. Pero cuando nosotros conozcamos el mensaje del Evangelio, entonces seremos libres. El Señor Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo, dice el Señor Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando venga el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas, os hará saber todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Mientras que la iglesia no conozca el mensaje del Evangelio, va de camino para el infierno. No importa cuán cristiano te llames, no importa cuánto siembres, no importa cuántas misas pagues, no importa cuántos sacrificios hagas, si tú no tienes conocimiento del mensaje del Evangelio, estás por fuera. Y el Evangelio me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio me dice porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos predicando el mensaje del Evangelio y estamos viviendo el mensaje del Evangelio? Porque no nos ha dado Dios, una vez más, espíritu de cobardía, sino el poder de amor y dominio propio. No es para ir allá a azotar a la gente, es abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, que los paralíticos caminen, que la lengua de los mudos alaben a Dios. Porque ciegos hay por cantidades, y no son ciegos físicos, ciegos espirituales, sordos espirituales, mudos espirituales, paralíticos espirituales, muertos espirituales. Y llegará un día en que los muertos oirán la voz de Dios y ellos vivirán. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, en el momento que escuchen la palabra de Dios, le crean, acepten a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach como su único y suficiente Salvador, ese día vivirán. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, Señor del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor, y te pedimos que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor,
entre, Señor, fluya, corra, Señor, y sea glorificada y penetre en nuestros corazones y que se haga vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Señor, una vez más, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Aleluya. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. De esta manera vamos a quedar despedidos. Que espero que el Señor, este mensaje haya sido